Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando del tema acerca de los dos olivos, Moisés y Elías. ¿Será que son Moisés y Elías ellos mismos físicamente los que resucitan literalmente? ¿O serán dos hombres ungidos? El propósito del programa de hoy es despejar la confusión que existe en el mensaje de la hora respecto a la identidad de los dos olivos de Apocalipsis 11 y mostrar que la interpretación correcta a las declaraciones hechas por el hermano Branham en el mensaje de la hora es que no son Elías y Moisés resucitados literalmente, sino dos hombres ungidos. Apocalipsis 11, versículos del 3 al 6, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Hay dos posturas en el mensaje. La primera, en cuanto al tema, es que hay un grupo que enseña de que el profeta dijo que los dos olivos son hombres ungidos con el ministerio de Moisés y Elías. En varios mensajes el profeta lo declara, que no necesariamente serán Moisés y Elías resucitados, sino dos hombres hebreos, profetas, que vendrán con sus unciones, la unción de Moisés para llamar a Israel con plagas como en Egipto, y la unción de Elías para confrontar y llamar al arrepentimiento con poder y fuego. Hay citas, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, dice que habrán dos olivos y serán Moisés y Elías. No serán ellos mismos, sino el ministerio de ellos viniendo. Y hay otra posición donde el hermano Branham dijo que sería Moisés y Elías ellos mismos. Entonces, dos posiciones, dos posturas en el mensaje. La postura literal, que dice que los dos testigos serán Moisés y Elías, como lo repito, en forma literalmente, basan esto en una cita del hermano Branham, donde él menciona, él dice el hermano Branham, las 10, parece que está en las 10 vírgenes, o la semana 70 de Daniel, o el rapto parece, donde él también repite esto, que Moisés y Elías aparecen de nuevo en los últimos días. El problema con esta postura es que William Branham, hay que seguir la cronología de sus declaraciones, y aquellas personas que apoyan el regreso de William Branham, ellos, al mostrar de que Moisés estuvo muerto 4000 años y vuelve a un ministerio, al final en Apocalipsis 11, allí apoyan ellos que William Branham puede regresar físicamente en una resurrección personal. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo una cita, ellos dicen, el hermano Branham lo dijo y yo lo creo, aunque le presente usted la cita donde dice de que serán dos hombres ungidos, ellos se quedan con esa cita y tienen que volver al hermano Branham infalible y absoluto para poder sostener la doctrina del regreso. Ahora, la Biblia no enseña la reencarnación, ni que los profetas vuelven a vivir en su mismo cuerpo antes del rapto final. Moisés ya murió. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, según este texto, no puede ser Moisés literalmente, tiene que ser un hombre hebreo
ungido con el espíritu de Moisés. Pero para eso estamos este día por acá, para ver estas dos posturas, la correcta basada en el mensaje que sigue cronológicamente las declaraciones del hermano Branham y llega a la conclusión de que los dos testigos serán hombres judíos ungidos con los espíritus ministeriales de Moisés y Elías. Hermano William Branham dijo en la revelación de Jesucristo, Elías será un hombre ungido con ese espíritu. Recuerden, Elías ya ha venido 5 veces. Este será la revelación de Jesucristo. Ahí el hermano lo dice. Y también, así como Elías vino en Juan el Bautista, vendrá de nuevo a los judíos. Un hombre con ese mismo espíritu. Lo dijo en Elías y la comida espiritual de 1961. Entonces, aquí hay confrontación. Hay dos grupos. Los del regreso que toman una cita, y tenemos los que siguen cronológicamente las declaraciones del profeta Branham. Para terminar con esta confusión, hoy tenemos de invitado al pastor Mervis Carrasco de Venezuela. Pastor, bienvenido. Ayúdenos a resolver esto, pastor. Adelante. Muy buenas tardes, hermano Eve. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro. Es lo que Dios está haciendo y hablándole a su pueblo, a su manada pequeña, ¿verdad? Como dice en Lucas 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido darnos el reino. Bueno, el mismo hermano Branham, ¿verdad? El séptimo mensajero, el cuarto Elías de este tiempo, la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30 de este tiempo, ¿verdad? Él mismo dijo que si lo de, cuando el hermano Branham pasó más allá de la cortina del tiempo, él dijo, si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Eso lo tenemos más allá de la cortina del tiempo, cuando el hermano Branham habla de eso. Y en la edad de Efesios, el hermano Branham dice que todo mensajero, ¿verdad? Todo verdadero ministro, todo verdadero apóstol, profeta, pastor y maestro, ¿verdad? Debe apegarse a lo que más se pueda a la enseñanza del apóstol Pablo, porque él fue el primer, Pablo fue apóstol a nosotros los gentiles, no solo por toda la Biblia, fue el primer mensaje. Dios habla, ¿verdad? En Apocalipsis 1:16 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son las 7, dice, y tenía en sus manos derechas 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de doble filo. Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 candeleros. Las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 al 170. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Entonces tenemos 7 mensajeros en estos 2000 años, lo cual Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Eso lo dice el hermano Branham en el mensaje de la brecha, y en muchos mensajes él dice, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ellos fueron reformadores. Dios no iba a traer para el tiempo del fin un reformador, Dios iba a traer un restaurador, como dice en Mateo 17:11. A la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, ¿ves? Que Dios iba a traer un restaurador, no un reformador como fueron los otros mensajeros. Ahora,
el hermano Braja, cuando pasa más allá de la cortina del tiempo, él dice, si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque él cuando llegó más allá de la cortina del tiempo, él preguntó por dos personajes. Él dijo, ¿dónde está Jesús? Y después dijo, ¿dónde está Pablo? Entonces le dijeron que Jesús estaba más arriba, ¿verdad? Y él dijo, y yo prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo. Y si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo, dijo el hermano Braja. Ahora, el primer mensajero, ¿verdad?, no habla de un regreso. No hay escritura bíblica, ¿verdad?, que nos indiquen que Moisés y Elías van a regresar físicamente. Son las dos unciones, porque también en el cuarto mensajero estuvimos la unción de Moisés y tuvimos la unción de Elías, en el cuarto mensajero, ¿verdad? En primer libro de Reyes, vemos que Elías es tibita, ¿verdad? Es la primera vez que viene sobre la tierra, primer libro de Reyes 17. Elías tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, regresa sobre un hombre. No sobre Elías otra vez. Vuelve otra vez. Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista la tercera vez que vino. Y Malaquías 4:5 dice, aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que las otras 3 veces que ha regresado, ¿verdad?, ha regresado la unción de Elías sobre un hombre. ¿Entiendes? Por eso no hay escritura para decir que físicamente va a regresar Moisés y Elías, porque no hay escritura, ¿verdad? Porque siempre el espíritu de Elías ha regresado sobre un hombre. Y en el hermano Braja, ¿verdad?, el mismo Dios le dijo que así como Moisés le fueron dadas 2 señales, también le será 2 señales. O sea que en el hermano Braja estuvo el ministerio de Moisés y estuvo el ministerio de Elías. Y también una hermana en un mensaje profetizó, ¿verdad?, y habló en lengua, y el intérprete le dijo que la hermana había dicho que en el hermano Braja estaba el espíritu de Moisés y estaba el espíritu de Elías. Ahora, la quinta vez que viene para Moisés y viene para Israel, viene Moisés y Elías, ¿ves? Pero son dos funciones, no es el hombre físicamente. Y podemos ver por la Biblia, ¿verdad?, que el mensajero, el apóstol Pablo, el hermano Branham, en la edad de Éfeso, de las edades, dice el hermano Branham, todo verdadero ministro, todo verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro debe apegarse lo que más se pueda al apóstol Pablo. No llegará a ser como él, no, porque Pablo es un hombre estricto, un hombre fiel a la palabra de Dios. ¿Ve? Y el hermano Branham cita ahí Primera de Corintios 14:37. Pablo dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Y Pablo dice en Gálatas 1:8, si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Pablo le fue fiel a la palabra de Dios. Y en Gálatas 1:11 y 12, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos que por las escrituras, ¿verdad?, los que regresan son las unciones. El mismo hermano Braja también dice, el hombre se va, pero el espíritu queda. ¿Ve? El hombre se va, pero el espíritu queda. Eso lo dice el hermano Braja en su mensaje. Ahora vamos a ir viendo por la Biblia, ¿verdad?, cuáles son estos dos olivos y qué es lo que regresa. Qué es lo que regresa y qué dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, porque volvemos a repetir, ¿verdad? Dios abre las edades con un profeta que fue Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano Braja. Ahora, el Antiguo Testamento lo escribe Moisés. Todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron de los libros que escribió Moisés, que fue el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, 5 libros, ¿no? Entonces vemos que Pablo escribe el Nuevo Testamento. Ahora, Dios envía un restaurador, ¿ves? Dios envía un restaurador y Dios envía el cuarto Elías. Dios envía a Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Era un profeta, era Cristo en un profeta, como Ezequiel 33:3, hijo de hombre, ¿ves? Hijo de hombre era un profeta. Entonces vemos que la mayoría, hay estas dos versiones, como dice usted, ¿verdad? Pero no hay bíblicamente, no hay escritura para respaldar que el hermano Braja regresa y que regresa literalmente Moisés y Elías, ¿no? Que regresan literalmente. Son dos hombres unidos en Israel. Es el espíritu, es la unción, porque eso es lo que dice el primer mensajero del apóstol Pablo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Desde el verso perdón, 2 de Corintios capítulo 3, verso 13. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13. Dice, y no como Moisés,
que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se abortó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor y el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 8:32. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ves? Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, estas son dos funciones que ya las tuvimos en el cuarto Elías, porque volvemos a repetir, en el hermano Branham tuvo el espíritu de Moisés, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, porque el mismo hermano Branham dice que el ángel le dijo, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales, a ti también se te estarán dadas 2 señales, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, nunca habló del regreso del cuarto Elías, ¿no? Y nunca habló del regreso de Moisés, nunca habló, sino que son la unción, porque volvemos a repetir, no hay escritura. En la Biblia no hay escritura para decir que es Moisés y Elías que regresan literalmente al pueblo de Israel. Son las dos unciones, son 2 hombres. ¿Ve? Y tenemos que ver también en qué fecha el hermano Branham lo dijo, ¿no? Ahora, el hermano Branham también hizo una pregunta en orden, doctrina y conducta de la Biblia, del mensaje orden, doctrina y conducta de la iglesia. El hermano Branham le hicieron esa pregunta, pues. El hermano Branham dice que él más bien, ¿verdad? Dice el hermano Branham dice el hermano Branham ahí, él más bien gustaría que fueran 2 ungidos, como también puede ser Moisés y Elías, pero también le hacen la pregunta que ¿por qué no no regresa? Que debería de regresar era Eno y Elías, porque fueron los que nos vieron muertos. Y el hermano Branham dice, bueno, yo de Eno no sé, yo sé que va a regresar Moisés y Elías, ¿no? Pero nosotros debemos de saber que todos los cuatro Elías que han venido, ¿no? Porque falta el 5.º Elías, que es el número de gracia que es para Israel. Los 4 Elías que han venido en diferentes hombres. ¿Ves? Vino en el Elías Estivita, vino en Eliseo, vino en Juan el Bautista y vino en William Mario Branham, ¿ves? El 4.º Elías para nosotros gentiles. Pero en ese 4.º Elías estuvo el ministerio de Moisés y estuvo el ministerio de Elías, ¿no? El ministerio de Elías, que era el mismo Cristo. Eso es lo que dice Pablo aquí, en 2 Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se abortó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual es quitado por Cristo. O sea que Cristo viene velado en 2 profetas, en Moisés y Elías, como usted leyó ahí, hermano Eve, empezando Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Es Cristo velado en 2 profetas, en Moisés y Elías, y le van a quitar el velo a los 144.000 de Apocalipsis 7, ¿ves? 144.000 de Apocalipsis 7, Cristo velado en 2 profetas le quita el velo. Igual Cristo se veló en el hermano Branham, pero en el hermano Branham tuvo el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio del Hijo del Hombre, Lucas 17:30, y también estuvo el 7.º mensajero. Pero no por eso vamos a decir que tiene que regresar, ¿no? Pero que si vamos a ir viendo por la Biblia, ¿verdad? Siempre el que regresa es Cristo. Cristo, allá en Génesis 18, ¿verdad? Vemos que se le aparece el Elohim a Abraham, el hermano Branham, en un mensaje, ¿verdad? No sé cuántos mensajes lo dirá, pero el hermano Branham dice que Dios creó un cuerpo para él, uno para Gabriel y uno para Miguel, ¿no? Los 2 ángeles y él fueron allá y Dios se creó un cuerpo, ¿ves? Y Dios comió leche, comió pan, habló con Abraham. Dios se creó ese cuerpo antes de venir a la tierra en un cuerpo, ¿verdad? Como dice el mismo Pablo en Hebreo 10:5, que Dios se apropió un cuerpo. Ya Dios se había apropiado un cuerpo allá en Génesis 18. También Dios se había apropiado un cuerpo cuando Melquisedec. Pero por eso no vamos a decirnos que tiene que regresar Melquisedec, tiene que regresar el ángel que habló con Abraham allá en Génesis 18. Porque Cristo sí regresa porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. ¿Ve? Dios se puede aparecer como Él quiere porque Dios es soberano, pero bíblicamente
¿verdad? Que siempre ha regresado es Cristo. Cristo es el que siempre ha regresado. Ha regresado, ¿verdad? Regresó y se creó un cuerpo en Jesucristo para que se cumpliera las escrituras de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ve? Ahí vemos que escrituralmente, bíblicamente, no hay un regreso, no hay escritura para respaldar, ¿verdad? Para nosotros decir que físicamente es Moisés, literalmente, pues, un cuerpo físico, los cuerpos que ellos murieron, ¿verdad? Para regresar allá a Israel. No, son las dos unciones que van a regresar en dos hombres, lógicamente, porque ya volvemos a repetir, tenemos 4 testigos, tenemos 3 testigos, tenemos a Eliseo, tenemos a Juan el Bautista y tenemos al hermano William Mario Branham, ¿ves? 4 veces ha venido el espíritu del profeta Elías, pero en diferentes hombres, que nos da a entender que el quinto Elías tiene que ser el personaje que se ve en Primera de Reyes 2:12 al 15, en el rapto, ¿no? No, es la unción que regresa, es como tenemos las 4 unciones en Apocalipsis: la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Pero la unción del águila hoy está en la novia, porque el mismo hermano Branham dice: todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Entonces no hay escritura, bíblicamente no hay escritura, y la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad, ¿entiendes? No hay escritura para respaldar que Elías y Moisés regresen en los cuerpos antiguos que ellos se fueron, no hay escritura. Y como usted citó, pues en Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Ya Moisés vio la muerte, ¿verdad? Y el hermano Branham también en muchos mensajes dice que cuando ellos se aparecieron allá en la transfiguración, Moisés y Elías estaban vivos. Sabemos que es un cuerpo teofánico, no es el cuerpo de carne ese que se fueron, ¿no? Pero el hermano Branham dice ahí que ahí Moisés testifica a los muertos en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Hermano Branham dice ahí: Moisés testificando a los muertos en Cristo, que resucitarán primero, luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados. Y Elías, ¿verdad? Testificando a los que se van en el rapto. 4:17. Entonces, escrituralmente, ¿verdad? No hay un texto bíblico que diga, y hasta ahora todos los profetas, no que se fue, tampoco no regresa, ¿no? Como dicen muchos, y la mayoría de las denominaciones dicen: no, el que va a regresar es Enoc y Elías, porque ellos fue lo que nos vieron muertos, ¿no? Pero si vemos Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Y la interpretación que Dios trajo a través del cuarto Elías, a través del séptimo mensajero, a través de la manifestación del Hijo del Hombre, el hermano Branham dice que es la unción, ¿verdad? La que baja, es la unción la que baja, la unción de Moisés y Elías, ¿ves? Es la unción, no es el cuerpo, porque si Dios nunca ha utilizado el cuerpo nuevamente, ¿por qué? ¿Qué escritura tenemos nosotros que nos respalde, ¿verdad? Que nos diga que es Moisés y Elías regresando en sus cuerpos antiguos, ¿no? Porque Pablo dice, 1 Corintios 15:51, Pablo dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, que tiene que haber una transformación, ¿no? Aquí mismo en 1 Corintios, verso 50, el apóstol Pablo 15:50 dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que el cuerpo tanto de Enoc y de Elías, ¿verdad?, tuvieron que haber sido transformados. ¿Ves? No es un cuerpo, este cuerpo no, este cuerpo tiene sentencia de muerte desde que nace, ¿verdad? Y por eso que aún, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses 4:17, este cuerpo tiene que ser transformado, porque el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice, ¿verdad?, que pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. O sea que este cuerpo, cuando Enoc y Elías se fueron, ¿verdad?, Dios le transformó, porque este cuerpo viene del pecado. Y Hebreo 9:27, este cuerpo tiene sentencia de muerte.
¿Ve? Y entonces cuando este cuerpo no ve la muerte, Dios lo tiene que transformar. Este cuerpo pasa a un cuerpo teofánico y también un cuerpo glorificado, que somos hijos de Dios, lo único que tienen el cuerpo glorificado, ¿no? Entonces no hay escritura bíblicamente, no hay un respaldo, ¿verdad? No hay un testigo, y desde Génesis hasta Apocalipsis los que se han ido no han regresado, él no se fue y no regresa. ¿Ve? Elías se va y Moisés, pero regresan, es la unción como dice el hermano Braja. El hermano Braja se fue, pero ¿dónde quedó la unción del águila? En la novia. Por eso el hermano Braja dice, todo lo que Dios fue lo basó en Cristo y todo lo que Cristo fue lo basó en su novia. La cuarta unción de Apocalipsis 4:7 la tiene la novia hoy. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces el primer mensajero, el apóstol Pablo, nunca habló del regreso de Moisés, nunca habló del regreso de Elías, porque es la unción, el que regresa es Cristo. Y si leemos aquí, donde leímos ahorita, el segunda de Corintios 3:14, dice que el velo le será quitado por Cristo. ¿A quién? A los 144,000. Porque hasta el día de hoy Israel no cree que el Mesías ha venido. ¿Quiénes son los que van a darse cuenta y a quién Dios se le va a revelar que ellos crucificaron al Dios de la gloria, ¿verdad? Es a los 144,000 de Apocalipsis 7. Pueden ver 18, 20 millones de judíos, pero nada más le van a quitar el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7. ¿Y quién se lo va a quitar? Cristo. Pero Cristo velado en Moisés y Elías. Cristo se veló aquí, pero en el hermano Braja tuvo el ministerio de Moisés y tuvo el ministerio de Elías. ¿Ve? En el hermano Braja y tuvo el séptimo mensajero. ¿Ve? Y tuvo Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Pero es los ministerios de Moisés y Elías. ¿Ve? Y lo que regresa, aquí lo tuvimos velado, ¿verdad? Moisés y de Elías velados en un profeta. ¿Ve? Pero va a entrar Moisés, Cristo velado, pero con el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Porque ¿quién era que estaba en Moisés? Cristo también. ¿Y quién era que estaba en Elías? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el hermano Braja, ¿verdad? En el mensaje de acusación, él dice, yo acuso a esta generación. ¿Ve? Dice el hermano Braja, yo acuso a esta generación porque han crucificado, allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra. Entonces Cristo no es que tiene que venir físicamente para que lo vuelvan a crucificar. ¿Ve? Cristo lo crucifican como la palabra, dice el hermano Braja, porque él es la palabra, Juan 1:1. ¿Ve? Y cuando Pablo, ¿verdad? En Hechos 9, Pablo perseguía, Saulo, no se llamaba Pablo todavía, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia. En Hechos 9 se le presentó y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no perseguía físicamente a Jesús, ¿no? Ni literalmente en el cuerpo físico, pero perseguía al cuerpo místico, ¿ve? Perseguía a los que creían el mensaje de Jesús, ¿ve? Entonces eran los que cargaban la unción del Espíritu Santo, eran los que Saulo perseguía, porque Pablo pasó a ser creyente y Pablo pasó a ser un perseguido y Pablo pasó, ¿verdad?, al tercer cielo. Pablo vio la muerte y cuando lo llevaron allá en Hechos, que le dieron una paliza, ahí Pablo muere y sube al cielo, ¿eh? Que Pablo dice que vio cosas que no difícil de explicar, igual que el hermano Braja. El hermano Braja pasa más allá de la cortina del tiempo y también ve el primer profeta para nosotros gentiles va al tercer cielo y el séptimo mensajero, el cuarto Elías, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre, también pasa más allá de la cortina del tiempo y también ambos van al tercer cielo. ¿ves? El primer mensajero que fue profeta, el apóstol Pablo, y el séptimo mensajero que fue profeta pasaron más allá de la cortina del tiempo. Ambos regresan, pero ambos no dicen que Moisés y Elías van a regresar físicamente, ¿no? Sino que son las unciones, como hemos leído ya, ¿verdad? La unción en Elías Estivita, el primer Elías, el segundo Elías Eliseo, la unción, el tercer Elías, la unción, Juan el Bautista, y en el cuarto Elías la unción. Es la unción en dos hombres en Israel que van a tener el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, pero es Cristo velado en estos dos hombres. Era Cristo de Génesis, ¿verdad? Cristo en Abel, Cristo en Seth, Cristo en Abraham, Cristo en Isaac, Cristo en Jacob, Cristo en José, Cristo, ¿verdad? Y es Cristo aquí con nosotros. Hoy Cristo está aquí
No podemos andar como libretos religiosos. Cristo viene pronto, prepárate hermano, prepárate hermano. No, Cristo está aquí. Él está aquí en forma de la palabra. ¿Ves? Cristo está aquí en un cuerpo místico, un cuerpo misterio. No es un cuerpo en un solo hombre, no. Cristo está, la novia es mundial. La novia es mundial. ¿Ves? Cristo tiene una parte del cuerpo aquí en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México, en Estados Unidos, Japón, en China, en Rusia, en todos los países hay simiente de Dios. Y Dios saca su simiente. Pero es Cristo en un cuerpo místico, cuerpo misterio, ¿entiendes? Porque Cristo no vuelve a tocar la tierra en 1 Tesalonicenses 4:16, él vino a través del séptimo mensajero, ¿verdad? Para una novia, ¿ves? Él viene en Moisés y Elías velado para sacar a los 104,000, pero no es físicamente. Ya después el Señor se le presenta físicamente, y a nosotros en el aire físicamente el Señor nos llama, no vuelve a tocar la tierra, ¿ves? Y allá se le presenta al pueblo, a los 144,000, ¿ves? Con su herida, ¿no? Pero es Cristo, ahí sí es Cristo físicamente, pero Cristo ahorita viene para Israel velado en 2 profetas, en Moisés y Elías. Bueno, esperemos que en esta primera exposición podamos hacer ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén, amén, hermano. Este tema de Moisés y Elías, investigándolo a través de lo que creen las diferentes denominaciones, creen que los 2 testigos son literalmente Moisés y Elías. Otras tienen opiniones distintas, aunque todavía los consideran personas reales, literales, las que se van a manifestar en Apocalipsis 11. Hay 2 posturas principales en la iglesia cristiana tradicional denominacional. La primera postura literal enseña que son Moisés y Elías. Muchas iglesias pentecostales, evangélicas, futuristas, dispensacionalistas, como los bautistas del sur, algunas iglesias independientes afirman que serán 2 testigos, serán ellos mismos, y los milagros de los 2 testigos de Apocalipsis 11 son los mismos que los de Moisés: agua convertida en sangre, plagas, Elías, cerrar el cielo y fuego del cielo. Ambos aparecieron en la transfiguración de Jesús en Mateo 17:3. Elías no murió, Segunda de Reyes 2:11, y Moisés tuvo una muerte especial misteriosa, Deuteronomio 34, 5 y 6, Judas 9. Lo que hace pensar a los denominacionales que ellos 2 van a regresar. Ellos creen en el regreso de Moisés y Elías. Literalmente Moisés y Elías son enviados a predicar a Jerusalén durante la gran tribulación. Esa es una postura de las enseñanzas de la iglesia denominacional. Y la otra postura enseña que Elías y Enoc, algunos grupos protestantes creen que está establecido que el hombre muera una sola vez, como dice la escritura, así que no puede ser Moisés, sino que colocan a Enoc, porque Elías y Enoc no murieron. Bajo ese argumento, Enoc y Elías fueron llevados al cielo sin morir. Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:11. Por lo tanto, para este grupo debe de regresar ellos para cumplir, pues ellos solo han muerto una vez, mientras que Moisés murió y según la escritura no puede regresar como testigos y mártires. Una tercera postura que representa la ley y los profetas argumenta que la iglesia reformada amilienista, como presbiterianos, luteranos, etcétera, también algunos que interpretan historia idealistas de Apocalipsis, bajo sus argumentos, bajo el lenguaje de Apocalipsis es alternante y simbólico. Los 2 testigos representan el testimonio fiel a través de la ley y los profetas, a través de la iglesia verdadera que sufre persecución, vestidos de cilicio. Eso representa, ven un simbolismo
representa el arrepentimiento y profecía, y, y no hay literalidad, no la hay. Por lo que estas son tres posturas dentro de lo que es la iglesia denominacional. Ahora, en el mensaje de la hora hemos encontrado dos posturas. Muy pronto estaré haciendo un programa donde voy a hablar acerca de que el mensaje de William Branham no está dividido, sino que los que están divididos son los hombres por sus interpretaciones. En las dos posturas que revisamos, los dos tienen citas. Por ejemplo, los que creen que son hombres ungidos se apoyan en las 70 semanas de Daniel del 61, donde dice: ahora los dos olivos, ellos serán Moisés y Elías. Y dice el hermano Branham: no serán ellos mismos, sino los ministerios de ellos viniendo sobre dos profetas para Israel. Ahora, la versión e interpretación del regreso, ellos toman esta cita y dicen que viene Moisés y Elías en forma literal, tal como lo creen las denominaciones, asimismo los del regreso, con dos citas, por supuesto. Por ejemplo, la de la fiesta de las trompetas del 64. Los judíos, dice, los judíos están esperando a Elías y sabemos por la escritura que Moisés estará con él. Allí estará Moisés y Elías, los dos olivos, predicándole a Israel. Y la otra cita de 1960 dice: Dios enviará a Moisés y a Elías a Israel, predicándoles otra vez como lo hicieron en el pasado. Tenemos dos posturas, pero la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a la verdadera interpretación correcta? Será necesario reunir los sermones del profeta, revisar por fecha cronológica cada declaración hecha y ver claramente cuál es la postura que prevaleció de las dos que estamos considerando hoy. El profeta Branham dijo en las 70 semanas de Daniel: ellos no serán, oiga, ellos no serán Moisés y Elías mismos, porque Moisés ya murió y Elías fue arrebatado, sino que sus ministerios, sus unciones, estarán en dos hombres ungidos para Israel. En el 64, el hermano Branham dice: el espíritu de Elías siempre regresa en diferentes hombres. Así será con Moisés también. Dios levantará dos profetas para los judíos con esas mismas unciones. Hablemos claro. Hablemos claro. Esto es lo que estamos hablando. Y surge la pregunta, pastor: ¿por qué a veces el hermano Branham habló de Moisés y Elías mismos, literalmente? Ahora, porque la Biblia de Apocalipsis 11 describe las mismas obras. Esta es la razón. Porque describe las mismas obras que Moisés y Elías hicieron: plagas, cerrar el cielo, fuego, etcétera, etcétera. El hermano Branham lo expresaba como si fueran a ser ellos mismos, para señalar la continuidad de los ministerios. Pero su explicación doctrinal es que serán dos profetas distintos, ungidos con esas mismas porciones del Espíritu. Esto viene para hablar claro, para que busquemos la interpretación correcta. Incluso el hermano Mervis Carrasco nos está ya colocándonos en su primera exposición en la correcta interpretación del mensaje, que no es la reencarnación o resurrección literal de Moisés y Elías, porque si eso fuera así, el regreso toma fuerza.
porque si Moisés y Elías regresan reencarnando en resurrección, William Branham regresa. Y el hermano Branham está descartando el regreso de él mismo, puesto que dice que son dos hombres judíos que reciben la unción de esos dos ministerios, tal como Juan el Bautista, que no era Elías en carne, pero vino con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17, tal como el hermano Branham, Malaquías 4, 5 y 6, venía con el espíritu de Elías. Pastor Melvis Carrasco, adelante. Bueno, sí, lo que sí debemos entender, como usted dice, porque, y lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Como dice ahí en segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, ¿verdad? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y vemos que ahí mismo en segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, como siempre hemos dicho, el libro de Génesis, significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. Y Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, el tiempo del fin, significa fe también y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas porque las uvas están maduras, ¿no? Entonces, Génesis es el principio y Apocalipsis es el fin. Y Apocalipsis 1:8, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces vemos que el Dios y su propio intérprete, así predicó el hermano Branham un mensaje también que lo tituló Dios y su propio intérprete. Y Dios dijo en Génesis 1:13 a la luz y fue la luz. Dios interpretó cuando la luz apareció. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios dijo en Isaías 9:6, un niño no es nacido, sobre su hombro Padre, príncipe de paz, Padre eterno, ¿verdad? Que era el mismo Señor Jesucristo. Y Isaías 40:3 dice, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. ¿Ve? Cuando apareció Juan el Bautista, Dios hizo un propio intérprete. Entonces, Dios ha interpretado las 4 venidas del profeta Elías, Dios ha interpretado Lucas 17:30, Dios ha interpretado 7 mensajeros, ¿verdad? Que ha traído en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Y Dios dijo que tenía una novia aquí, ¿verdad? Y Dios la tiene. Dios es su propio intérprete. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Y la palabra, Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. ¿Entiendes? Nadie le puede dar interpretación privada a la Biblia. Dios es su propio intérprete. Y en 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Ve? Entonces, aquí, ¿verdad? Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa a la iglesia. ¿Ve? 1 de Pedro 3:6, las mujeres obedientes son hijas de Sara. ¿Verdad? Y Apocalipsis 2:23, las mujeres desobedientes son hijas de Jezabel. Las mujeres obedientes son hijas de Sara, Rebeca, Ru, Abigail, Estel, Débora, Séfora, Ra, María. Todas estas mujeres fueron hijas de Sara, ¿no? Y las mujeres desobedientes, Atalía, Dalila, la reina Bati, la mujer de Lot, todas estas mujeres fueron hijas de Jezabel, ¿no? Que representan a la iglesia desobediente. Apocalipsis 7:5 dice, la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Ve? Entonces, la interpretación aquí es la que Dios trajo a través del cuarto Elías, a través del séptimo mensajero y a través de Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora, debemos de saber, ¿verdad?, que estos dos son siempre llevar la palabra, ¿verdad?, el mensaje a la palabra. No es la Biblia al mensaje, sino el mensaje a la Biblia, porque el hermano Branham predicó fue de la Biblia. Por eso citamos otra vez al apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es en hombre. Ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo. Entonces es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ve? Que solamente Dios se la puede dar al individuo. Y para nosotros entender, ¿verdad?, que son las dos unciones que regresan, por eso el Señor dijo en Mateo 11, 25, 26, 27, Él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo trae revelar. Por eso Pablo, el mensajero, dice en 1 Corintios 2:9, dice: cosas que ojo no vio, no he oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Entonces es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, y para poder entender, ¿verdad?, que son dos unciones que regresan, tiene que ser Dios revelándonos. Por eso él dijo allá en Mateo 16, verso 17: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que lo que, como usted dijo ahí, hermano, estas dos versiones que da el hermano Braja, ¿cuál de las dos está pegada más a la Biblia? ¿La que regresa Moisés y Elías o son las dos unciones? Porque volvemos a repetir, tenemos tres testigos, ¿verdad? Tenemos a Eliseo, tenemos a Juan el Bautista y tenemos a Malaquías 4:5, el hermano William Branham, tres testigos, y el espíritu de Elías ha regresado, ¿verdad? Es en hombres diferentes, ¿ves? No hay escritura para respaldar que el hermano, que Moisés y Elías regresen, ¿no? Es como el hermano Branham, el hermano Branham tuvo el espíritu de Moisés, tuvo el espíritu de Elías, ¿ves? Pero el hermano Branham no regresa, no hay escritura. Entonces, aquí en segunda de Pedro 3:16, Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de explicar, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, ¿ves? Entonces, ahí es donde está hoy en día, ¿verdad?, los mensajes dando la interpretación privada al mensaje y dando la interpretación privada a la Biblia. Ahorita hay muchos ministros diciendo que la edad de la Odisea es el cosmos, que es la empresa, que es donde venden la gasolina, que es la playa, que es esto, y como son ministros, ¿verdad?, que son ministros, podemos decir ministros reconocidos, ¿no?, que son ministros, a veces puede ser el hijo del hermano Braja, puede ser el yerno, y entonces la gente se deja llevar, no porque este es el hijo del hermano Braja, o porque este es el yerno del hermano Braja, porque este es el cuñado del hermano Braja, porque este es el sobrino, no. Es la palabra. Romanos capítulo 3, verso 4, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 4, dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Entonces, aquí es la palabra. Por eso en Lucas 4:4 dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Entonces, aquí en Jehová la palabra, ¿ve? Es la palabra. Cuando uno dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Entonces, es Dios, ¿verdad? Dice en Juan 1:14: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron en sangre, él también participó de los mismos. Pero si debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo en Melquisedec se crió un cuerpo, dice el hermano Braja. ¿Ves? Sacerdote, también lo dicen en Hechos 7, ¿verdad? Esteban, hablando desde el patriarca Abraham hasta Melquisedec, que era Cristo, ¿verdad? Y vemos que en Génesis 18 también Cristo, el hermano Braja dice: Cristo se crió un cuerpo, ¿ve? Y en ese cuerpo venía Gabriel y Miguel, ¿ve? Y el hermano Braja dice que también esos dos ángeles representaban ahora a Robbie y a Billy Graham, que eran los dos ángeles para el mundo, pero el Elohim se quedó hablando con Abraham, que era figura del hermano Braham. Entonces vemos esta figura, como dice el apóstol Pablo en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Vemos esta figura de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Pero vemos el regreso del Señor Jesucristo en el ángel que se le apareció a Abraham en Génesis 18. Lo vemos en el regreso en un cuerpo también en Melquisedec, cuando se le apareció a Abraham, que venía de liberar a Lot, ¿verdad?, de la guerra. Melquisedec Abraham le paga los diezmos a Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo.
¿Ve? Y vemos vemos el mismo Dios, porque era Dios, ¿ve? Comiendo carne, pescado, hablando con Abraham. ¿Ve? Allá eran sombras, aquí también Dios vino a hablar con Abraham. Y en Abraham, William Mario Branham, Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, lo que sí debemos entender que el hermano Branham en la brecha, en el Evangelio del Tiempo del Fin, y en muchos mensajes, el hermano Branham dice: el libro por dentro era la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todos esos mensajes hasta 1962, pero el libro por fuera, ¿verdad? Cuando el libro, los sellos fueron rotos, el libro por fuera, el hermano Branham dice: son los 7 sellos, son los 7 truenos, las 7 trompetas, las 7 copas, de estos 2 olivos que vienen a Israel, no de estos 2 olivos que vienen a Israel, que es Moisés y Elías, pero es la unción de Moisés y Elías, como tuvo la unción de Elías y Moisés, un solo hombre, que fue el hermano Branham. ¿Ve? Entonces vamos a leer Zacarías, capítulo 11, dice: hablé más y le dije, he aquí significa estos 2 olivos, a la derecha del candelero y su izquierda. Y hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Ve? Y son esos, Moisés y Elías. ¿Ve? Moisés y Elías representando, ¿verdad?, la gracia de Dios regresando a Israel, porque hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra hasta el día de hoy. Cuando aparezca Moisés y Elías, Dios entra a lidiar espiritualmente con Israel y única y exclusivamente con los 144,000. ¿Ve? 12,000 de cada tribu, como dicen en Apocalipsis 7, ¿no? Yo sé que ahí se meten los testigos de Jehová, se meten los del séptimo día, se meten muchas religiones de este lado de los gentiles, pero ninguno de ellos son, porque ahí dice 12,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Pues Dios lidia con nosotros, los gentiles, individualmente, y con Israel Dios lidia como nación. Entonces ahí está Moisés y Elías, pero son 2 ungidos. Volvemos a repetir, el hermano Branham dice, Dios se lleva al hombre, pero deja el espíritu. ¿Ves? Dios se llevó al hermano Branham, pero dejó la manifestación del Hijo del Hombre, la novia. Dejó el espíritu, la unción de Elías, ¿verdad?, en la novia. Dejó el séptimo mensajero en la novia, o sea, la unción, que es Cristo. Por eso leímos ahí, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, que ellos leen el antiguo pacto, tienen el velo puesto, y el velo le va a ser quitado por Cristo. Pero Cristo viene velado en 2 profetas, ¿entiendes? Y debemos saber que aquí la palabra aceite es unción. En antigüedad, ¿verdad?, el primer rey de Israel, Samuel lo unge con aceite. El segundo rey de Israel, Salomón, todos los reyes de Israel eran ungidos por profetas, ¿ves? Los reyes puestos por Dios, ¿no? Eran ungidos. David fue ungido, ¿ves?, por el profeta Samuel, el segundo rey de Israel. ¿Ves? Unción, ¿ves?, significaba Cristo, la unción, el Espíritu Santo en ellos. Allá en la antigüedad, allá era una sombra, hoy es una realidad, como dice Hebreo 10:1, el primer mensajero. Pablo nunca habló del regreso de Elías y Pablo nunca habló del regreso de Moisés físicamente para Israel. Y Pablo siendo israelita, pero Dios lo envió a nosotros los gentiles. Pablo fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pablo tuvo los 5 ministerios. Efesios 4:11, ¿ves? Hoy Dios también está en un cuerpo místico, pero en el ministerio quíntuple, ¿ves? Entonces, no hay escritura para decir que Moisés y Elías regresan. ¿Ves? Lo hacen, como dice usted, los hermanos, tuercen las escrituras, los hermanos del retorno, para decir que regresa el hermano Branham otra vez con el ministerio de Moisés y Elías para nosotros los gentiles, y que también regresa para Israel Moisés y Elías en el cuerpo físico, en el cuerpo literal, en el cuerpo que tuvieron allá Moisés y Elías, que regresan aquí otra vez. No, volvemos a citar la Biblia y volvemos a leer 1 de Corintios 15:50, ¿verdad? Que el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice, hermanos, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Ellos fueron transformados, no tienen nada que ver con el cuerpo físico. Incluso, ¿verdad?, el mismo hermano Branham dice
de mensaje, orden, conducta y doctrina, que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que es un cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente, ¿ves? Por eso es que el hombre sin Dios y la mujer sin Dios no es un animal, es peor que un animal. Primera de Corintios 2:14, se ve, Pablo dice, en una versión dice el hombre animal, el hombre bestia, ¿ves? El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locuras. Entonces Pablo dice, la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Porque Dios, ¿verdad? En Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán, con su dedo de tu rostro te ganarás el pan de cada día, y Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. O sea que este cuerpo, para poder, ¿verdad? Para nosotros, el primer rapto tuvo que ser transformado, cuerpo. El segundo rapto, Elías, tuvo que ser transformado, ¿ves? El tercer rapto, que fue nuestro Señor Jesucristo, también tiene que tuvo una transformación, ¿ves? Que a él sí no venía del pecado, ¿no? No venía del pecado, nosotros sí venimos del pecado. Pero en el Salmo 16:10 el Señor dijo, no dejaré que mi santo vea corrupción. El hermano Braja dice, él entra en la tumba el viernes en la tarde y resucita el domingo en la mañana, porque hay muchos hermanos que dicen que Jesús duró 3 días y 3 noches en la tumba. No, eso no, el hermano Braja dice, no, él entró el viernes en la mañana, en la tarde, y resucitó el domingo en la mañana. O sea que él duró un aproximado de 36, 38 horas, ¿ves? Para que se cumpliera el Salmo 16:10, no dejaré que mi santo vea corrupción. El cuarto rapto, el hermano Braja dice, el cuarto rapto son santos del Antiguo Testamento. Mateo 27, 51, 53, ¿verdad? Se abren las tumbas y los santos del Antiguo Testamento resucitan, que es el primer rapto de aquí, ¿no? De aquí dice el hermano Braja y ya está en el pasado. El cuarto rapto, el quinto rapto es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿ves? Es la novia, el quinto rapto la novia, y el sexto rapto es Moisés y Elí, los 144,000. Pero no en un cuerpo literal, un cuerpo físico que tuvieron allá Moisés hace de 4,000 años, a Elías, allá no, son 2 hombres ungidos, ¿ves? Por eso que el hermano Braja, claro, también debemos entender, hermano Eve, que el hermano Braja habla para la novia y habla para la iglesia, ¿ves? Y habla para el incrédulo y también habla para el manufacturado. O sea que el hermano Braja hablaba como el Señor Jesucristo, por parábola. Porque vuelvo y le repito, ahorita la mayoría de los hermanos, yo no sé de dónde sacan esa interpretación, que ellos dicen que la edad de la Odisea es el cosmos, es el mundo, es donde venden gasolina, es donde venden las empresas, es el supermercado. Eso no lo dijo nunca el hermano Braja. El hermano Braja dice la edad de la Odisea, y ahorita está en la tabla, tenemos el aguilita, tenemos el MS, ¿verdad? Del mensaje, usted pone la palabra y eso le sale, usted pone esa palabra, ¿no? Pues yo le hice, hablé con un hermano un día que tenía la tablet y le dije, hermano, poneme ahí la palabra, ¿qué es la Odisea? O poner los pentecostales, y el hermano puso los pentecostales, ¿no? Pentecostés, y el hermano pentecostal, y el hermano Braja dice, los luteranos, dice el hermano Braja en muchos mensajes, dice, no, sabemos que la palabra luterano no aparece en la Biblia, pero el hermano Braja dice, la edad de salvo representa a los luteranos. Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 3:1. ¿Ve? Y Apocalipsis 3:7, la edad de Filadelfia, dijo el hermano Braja, representa a los metodistas. ¿Ve? Y la edad de la Odisea, dice el hermano Braja, es la organización pentecostal. Pero así como muchos dan interpretación, que son 2, ¿verdad? Que la mayoría sabemos que son de retorno, ¿no? Que dicen que regresan 2 otra vez en su cuerpo físico, es Moisés y Elías, y las denominaciones porque no tienen revelación, ¿ve? Y los de retorno tampoco tienen revelación, porque esto es para un cuerpo con percepción profética, para la novia, exclusivamente para la novia, porque el hermano Braja dice en el mensaje de rapto, él dice, el rapto es una revelación, y el hermano Braja dice en el mensaje de rapto, dice, y esto es único y exclusivamente para la novia. Ahora, la novia sí está unida, ¿no? La novia y los ministros de la novia sí están unidos, porque ellos creen la palabra, ¿ve? Pero los que no son, el manufacturado, el incrédulo, esos son los que andan inventando en el mensaje, ¿ve? Los que no pueden ver, las vírgenes fatuas tampoco pueden ver, ¿ve? Entonces, por eso que ellos pagan con su cuerpo físico, dice el hermano Braja, porque ellos no aceptaron, ellos rechazaron. Y por eso que mucho de este mensaje terminará peor que la Iglesia Católica y las dominaciones, porque la luz los cegó completamente. No quieren aceptar lo que Dios está trayendo, los misterios, ¿verdad? Que Dios, el libro
por fuera, el libro roto, pero no lo quieren aceptar, no quieren aceptar los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 trompetas, las profundidades del mensaje. El libro de 1963, porque el hermano Branham dice en la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 37, él dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Eso no lo aceptan ellos. El libro nuevo no, ellos aceptan el libro viejo. Ellos aceptan el vino viejo, la simiente de la serpiente, Dios es único, la unidad de Dios, el bautismo bíblico, hasta ahí llegan ellos, rechazando las profundidades. Y los que son hijos de Dios, ¿verdad?, tendrán que sellar su testimonio con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque han rechazado lo que Dios le ha traído. Y le dan, así como la Iglesia Católica le da interpretación privada a la palabra, las denominaciones, ¿verdad?, le dan interpretación privada, ese mismo espíritu está dentro del mensaje, dando la interpretación privada a la Biblia, el mensaje, y diciendo: el hermano Branham no quiso decir eso, el hermano Branham dijo esto, el hermano Branham no quiso decir esto, el hermano Branham dijo esto, O sea, el líder, son los líderes, ¿no? Y así predicó el hermano Branham un mensaje. El hermano Branham dice: yo culpo a los líderes, porque pasa lo mismo que pasó allá cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los que interpretaban la ley? No eran los líderes, ¿entiendes? El hermano Branham dice que Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y ellos dijeron escorbar. Escorbar no aparecía en la ley, ¿no? Por eso fueron los escribas, los fariseos, los saduceos, que le dieron esa interpretación ahí, decir encorvar, que todo lo que sea para mi madre y para mi padre, ellos se lo daban a Dios, sacaban la excusa, pues, para invalidar el mandamiento, como dice en Marcos 7:6. ¿Ves? El Señor le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Lo hace la Iglesia Católica, lo hace las denominaciones y lo hace mucho este mensaje. ¿Ves? Invalidan la palabra de Dios por tradiciones, por credo y por hombre, ¿no? Porque la novia no es loro, la novia no repite, la novia es águila. ¿Ves? Y el águila mata y come ella misma, el águila mata y come ella misma. El águila no es un loro que repite, el águila mata y come, el águila va a San Juan 5, que aparecen entre la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El águila come de ese maná. Mateo 28:30 y Mateo 24, versículo 28. ¿Ve? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ve? Y el águila come palabra viva. Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que la novia no repite, la novia no es loro, la novia es águila. ¿Ve? Y vuelvo y repito, hay muchos hermanos de este mensaje repitiendo lo que muchos ministros famosos o conocidos del mensaje, ¿verdad? Dicen: no, que este hermano no se puede equivocar, es que este hermano es el hijo del hermano Branham, es que este es el yerno del hermano Branham, es que este es el sobrino del hermano Branham. Pero no es el hombre, es la palabra. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 4: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. ¿Ve? Y Gálatas 1:8 dice: si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente al que está aquí, sea anatema, sea maldito. Si es del cielo, imagínense que del terrenal, porque la hermano Branham dice: los ministros representan ángeles y el diablo tiene apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Segunda de Corintios 13, segunda de Corintios capítulo 11, desde el verso 13 al verso 15, dice que el diablo también se disfraza de ángel de luz y sus apóstoles también se disfrazan de ángel de luz. Y el diablo imita al pie de la letra a Dios, pero él a la novia no la puede engañar. Hermano Branham, en el mensaje Lo unido en el tiempo del fin, dice: no puede engañar a la novia porque la novia es la palabra. ¿Ve? Ahora los dos espíritus son tan idénticos, dice el hermano Branham, y vienen de Génesis. ¿Ve? Caín y Abel iban a la misma iglesia, creían al mismo pastor, pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. ¿Ve? Caín tenía allí, no tenía los 1200 sermones el hermano Branham, no tenía nada de eso. Caín, Abel no tenía nada de eso. Caín, pero no tenía revelación, pero no tenía ni Biblia, ni tenía chis, nada de eso. Abel por fe. ¿Qué fe? Revelación, ¿verdad? Y lo confirma Hebreo 4:2, dice: por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, por revelación, porque dijimos que fe es revelación. ¿Ve? Desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que Caín dio el cordero, Abel, no reprenda el diablo.
¿Ve? Abel vio el cordero de Apocalipsis 13:8, ¿ve? Desde antes de la fundación del mundo. Abel no fue a la escuela, Abel no sabía leer, no sabía escribir, nada por el estilo, ¿ve? Y no se le podía aplicar a Abel San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. No se le podía aplicar Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque oír allá, ¿verdad? Abel no tenía una computadora, no tenía un pendrive, no tenía un chip, no tenía nada para oír, ¿ve? Entonces no se le puede aplicar eso porque allá en el principio no había nada de eso, ¿ve? Hoy tenemos el mensaje, lo tenemos por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por todas las redes sociales tenemos el mensaje. Así como abunda el pecado, ¿verdad? Pero también abunda la gracia de Dios, ¿ve? Tenemos el mensaje en hombres grandes que Dios usó, ¿ve? Como primeramente el hermano Braja, después el hermano Braja vino el hermano Oscar Galdona. Y así en diferentes países Dios ha usado, ¿ves? Aquí en Ciudad Ojeda, ¿verdad? Mi pastor, el hermano Ramón Rodríguez, el hermano Libre, ahorita los hermanos que Dios usa en las reuniones de pastores, hermanos que Dios está usando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México. Todo Dios tiene, en todas partes del mundo Dios tiene su manada, su pueblo pequeño, ¿ves? Y sabemos que estos dos olivos, que aquí lo dice, ¿verdad? Zacarías 4:14 nos dice, y él dijo, estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, ¿ves? Estos son dos ungidos. ¿Quiénes son esos? Moisés y Elías están delante, dice, están delante del Señor en toda la tierra. ¿Qué viene? ¿Por qué en toda la tierra? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué hacen estos dos ungidos, verdad? Estos dos hombres, ¿qué hacen? Convierten el agua en sangre, no llueve, ¿verdad? Que es el sexto sello, que es Cristo, ¿no? Que es el sexto sello, porque la novia se va en el cuarto sello, el quinto sello la sama bajo el altar y el sexto sello la gran tribulación. Sabemos que el séptimo sello es el Señor Jesucristo, ¿ves? Entonces ahí, ¿verdad? Dios está purgando en el sexto sello, Dios está purgando las vírgenes facto, está purgando los 144,000 y está purgando la tierra, ¿ves? El séptimo sello también va paralelo, ¿verdad? Con la séptima trompeta, que es Apocalipsis 11:14, 11:15, la séptima trompeta. La séptima trompeta entran dos profetas de Israel, entra el milenio, entra el tercera y la tercera guerra mundial, ¿verdad? Y estos 144,000 está siendo quitado el velo por Moisés y Elías. La unción de Moisés y Elías, no es que son Moisés y Elías literal, no, la unción de Moisés y Elías, ¿ves? En el pueblo de Israel, ¿entienden? En el pueblo de Israel. Entonces, esta es la interpretación, porque ungido ya todos debemos saber que el aceite aquí significa ungido. Dios ungió a Saúl, Dios ungió a David, Dios ungió a Salomón a través del profeta Samuel, a través de los profetas Dios enviaba a ungir a los reyes, a los presidentes antiguamente de Israel, Dios los ungía. ¿Y qué se representaba ese aceite? El Espíritu Santo. Ve en ese hombre, ve en ese hombre. Entonces, estos dos ungidos, aquí lo dice Zacarías 4:14, dice, él dijo, estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén, ¿me oye, hermano Eve? Afirmativo, le escucho, le escucho. Un bajón aquí de la electricidad. ¿Se oye bien allá? Se oye bien, pastor. Amén. Bueno, hermano, como venía diciendo, ¿no? Que estos dos olivos son dos ungidos, porque el aceite representa la unción, ¿ve? El aceite representa la unción, ¿verdad? Y el aceite representa a Cristo. Cristo en los profetas, por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿ve? Entonces, es Dios, ¿verdad? En simplicidad, en humildad, para que nosotros podamos entender que estos dos ungidos son dos ungidos y son dos hombres, que no es el cuerpo literal, el cuerpo físico, ¿verdad? De Moisés y el cuerpo físico de Elías, no. Son dos ungidos. Volvemos a repetir. Ya después Enoc se fue en el rapto, pero Enoc tuvo una transformación, porque el primer mensajero, el apóstol Pablo, lo dice ahí en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Elías tuvo una transformación, porque ellos venían ¿de qué?
de Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muere una vez después de estos juicios, que no ve muerte física, una transformación en su cuerpo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y esta transformación es un cuerpo teofánico, ¿verdad? Y un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el hermano. Tenemos tres cuerpos: cuerpo terrestre, que es este cuerpo que viene del pecado, que tiene sentencia de muerte, como dice el rey David en el Salmo 51:5, en maldad me concibió mi madre, ¿ves? Y en pecado fui formado. Entonces, este cuerpo, ¿verdad? Tiene sentencia de muerte. Y los que no veamos la muerte, ¿verdad? Hay una transformación porque Pablo dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ¿entiendes? Entonces, estos dos que regresan en Apocalipsis 11:6 son dos ungidos. No es que regresa Moisés, son dos hombres, uno con el ministerio de Moisés y uno con el ministerio de Elías. Aquí tuvimos un solo hombre con estos dos ministerios, con el ministerio de Elías y con el ministerio de Moisés, en un solo hombre, pero no por eso el hermano Braja va a regresar, ¿no? Volvemos, como decía el hermano Eber, ellos justifican o le dan interpretación privada a la Biblia o tuercen las escrituras para su propia perdición, pero el hermano Braja, como Jesucristo, le hablaba por parábola a los que no son. Que uno también en el mensaje, la mayoría dicen que el séptimo sello no fue revelado. Entiende que el séptimo sello no fue revelado y que el hermano Braja lo tiene que venir a revelar, ¿no? Pero el hermano Braja, el hermano Braja nos regresa como ellos los están esperando físicamente. Ese es el mismo espíritu de allá de la religión de Mahoma, ¿no? Que hasta el día de hoy le ponen un blanco a Mahoma, ¿verdad? Ese mismo espíritu se pasó para el mensaje hasta el día de hoy. Yo estuve en el 2016 en Colombia, ¿verdad? Y muchos hermanos allá le están guardando un caballo blanco al hermano William Mario Braja. El espíritu de los de Mahoma, ¿no? De los de Mahoma que todavía esperan que Mahoma viene en un caballo blanco. Y ya se han muerto muchos caballos, ¿no? Y todavía Mahoma no ha regresado. El que regresa siempre es Cristo. Cristo es el que regresa en un cuerpo, ¿verdad? Cristo descendió en 1963. Cristo está aquí en un cuerpo místico, Él está aquí en forma de la palabra, Él está aquí en forma del Espíritu Santo. Él está aquí dándole un crecimiento, un avance al pueblo, y es Cristo velado en dos profetas, ¿verdad? Para Israel, como leímos ahí en 2 Corintios 3:14, ¿no? Que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el velo les queda puesto, pero el velo les será quitado por Cristo. Bueno, esperemos que sigamos profundizando lo que es el Moisés y Elías, ¿verdad? En esta exposición de lo que es el regreso de Moisés y Elías. ¿Son dos ungidos o es literalmente que regresan? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro censo. Sí, hermano Mervis, es bien interesante el tema. Requiere que cada uno de nosotros, en su estudio personal, hagamos una cronología, un estudio cronológico de las declaraciones de William Branham sobre los dos olivos o dos testigos. Cuando uno desarrolla este estudio cronológico, se observa un desarrollo progresivo en el entendimiento mismo del hermano Branham con respecto a esto, y en varias ocasiones él sugiere, en varias declaraciones, él dice dos hombres ungidos con los ministerios de Moisés y Elías, por lo que no necesariamente son los mismos personajes literales descendiendo de regreso al cielo, descendiendo del cielo a la tierra. Esto ha llevado a que acá, dentro de la comunidad del mensaje de la hora, existan dos interpretaciones. Yo le dije algo: el mensaje no está dividido, se dividen hombres por sus interpretaciones. Entonces, unos creen que el hermano Branham se mantuvo firme y que serán Moisés y Elías literalmente. Se quedan con esa cita, ven a Moisés regresando después de 4000 años de muerto, y invalidan la escritura que dice de que el hombre tiene que morir una vez y juicio
aquí ven que Moisés está regresando a morir 2 veces. Bueno, tuvimos problemas, hemos perdido al pastor Bervis Carrasco. Vamos a desarrollar la última idea y vamos a decir que los que creen en William Branham y se mantienen firmes en que será Moisés y Elías literalmente, se toman de una escritura y tienen que hacer a William Branham absoluto e infalible para poder prevalecer con su doctrina del regreso. Otros creemos que él dejó claro bajo un estudio cronológico que son 2 hombres ungidos con el espíritu de esos 2 profetas. El estudio cronológico del hermano Branham en cuanto a sus declaraciones fue cambiando de enfoque. Entonces tenemos que analizar eso para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, en 1954 Elías vendrá antes del juicio. Hermano Branham dice: yo creo que el espíritu de Elías regresará, no necesariamente Elías mismo, sino ese espíritu que estuvo en Elías. Vemos que el hermano Branham en el sermón La manifestación del espíritu, aquí hace una distinción entre la persona de Elías y su espíritu. Y en el 61, en este sermón de las 70 semanas de Daniel, el cuestionamiento: ¿será literalmente Moisés y Elías? Puesto que dice, los 2 testigos de Apocalipsis 11 son Moisés y Elías, el mismo ministerio que tuvieron en la tierra. ¿Ve usted? Luego se inclina hacia la postura literal, pero ojo, habla del mismo ministerio. Entonces no necesariamente tiene que ser el cuerpo físico de Moisés y Elías, pero el ministerio en forma espiritual. En 1963 el espíritu de Elías vino 5 veces sobre Elías, Eliseo, Juan el Bautista, sobre este ministerio, y vendrá sobre los Olivos otra vez. Sermón La Brecha. Entonces aquí, claro, el hermano ya está enfocando el espíritu que se transfiere y pasa a otro. Sugiere que Dios unge a un hombre con ese mismo espíritu y no es que regresa físicamente para cumplir algo. En 1964, preguntas y respuestas, dice lo siguiente: los testigos no son los mismos hombres, Elías y Moisés, sino que tienen el mismo ministerio. Dios nunca repite al mismo hombre, pero sí repite el espíritu y la unción. Preguntas y respuestas, ahí número 3, ahí lo dice el hermano Branham. Entonces vamos viendo estas declaraciones que van aclarando y van apoyando la postura de que son 2 hombres ungidos y no la aparición literal de Moisés y Elías. En el 65, en este sermón, el hermano Branham mantuvo su idea. Dijo: Elías ya vino, pero no le conocieron, y vendrá de nuevo a los judíos, no como el mismo Elías, sino como una unción. Fiesta de las trompetas de 1964, y también en Cristo el misterio de Dios revelado del 63, confirma que el espíritu de Elías regresa otra vez, pero aplicado a hombres diferentes en distintas dispensaciones. Entonces, a través de una cronología del 53 al 61, del 63 al 65, vemos algo que en la postura predominante, la progresión en el entendimiento del hermano Branham en cuanto a este tema, del 53 al 61, Moisés y Elías eran literalmente, aunque a veces con matices, pero desde 1963, y yo recuerdo mucho el pastor del Painal, ya fallecido, el hermano Murillo. Él hacía siempre ese comparativo.
antes y después del 63. Hacía el comparativo de lo que creía el hermano Branham, y íbamos viendo que el hermano Branham clarifica del 63 en adelante muchos de sus pensamientos, y en este caso del 63 al 65 claramente empezó a hablar de dos hombres ungidos con los ministerios proféticos. Así que bajo un estudio cronológico podemos tomar los sermones del hermano Branham y ver, concluyendo razonablemente, que William Branham enseñó que finalmente los dos testigos serían dos hombres ungidos y no las mismas personas de Moisés y Elías del Antiguo Testamento. Esto es importante porque ayuda a evitar las confusiones doctrinales entre los creyentes de la comunidad del mensaje de la hora. Este estudio cronológico puede aclarar que el hermano Branham no contradijo su enseñanza bíblica en Hebreos 9:27, que el hombre muere una vez y la muerte es solo una vez y no dos veces. Explica por qué él mismo pudo tener un ministerio como el de Elías sin ser Elías literalmente. Deja el espacio para que otros profetas verdaderos en el futuro cumplan ese rol sin depender de una reencarnación profética. En el caso de la promesa de Apocalipsis 11, que viene este profeta. Entonces, mis hermanos, si analizamos este punto, también dentro de la perspectiva de lo que el hermano Branham enseñó, hay que tomar la cita del hermano Branham sobre lo que debemos ver. Ciertas declaraciones también cuadran con las escrituras. El hermano Branham siempre nos enseñó a filtrar todo por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, vemos que la misma Biblia cuadra con la interpretación progresiva del hermano Branham en cuanto al entendimiento de que son dos hombres ungidos. Veámoslo bien, analicemos. Este principio que el hermano Branham nos dejó es que Dios repite unción, no necesariamente trae a la persona físicamente de regreso. Lucas 1:17, Juan el Bautista dice que él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista no era Elías, pero iba con la unción de Elías, como también Malaquías 4, 5 y 6. Y ahora, la promesa de los dos testigos de Apocalipsis 11, versículos 3 y 6, describe dos testigos. Uno, cierra el cielo para que no llueva, como lo hizo Elías allá en Primera de Reyes 17:1, y el otro convierte las aguas en sangre y hiere la tierra con plagas, como Moisés lo hizo en el Éxodo. Ahora, la Biblia no dice que son Moisés y Elías, sino que harán las mismas obras que hicieron Moisés y Elías. Esto encaja que serán dos hombres distintos, dos hebreos, dos judíos, dos profetas, que vendrán con las unciones de Elías y Moisés. Este es correctamente bajo la perspectiva bíblica. Zacarías 4, 11 al 14 lo confirma. Dice, estos son los dos ungidos que estarán delante del Señor de toda la tierra. No habla de los dos antiguos profetas físicamente, sino de dos ungidos levantados en su tiempo. Hebreos 9:27 es una escritura muy importante porque establece que el hombre muere una sola vez. Ahora, pregunta, si Moisés ya murió, Deuteronomio 34, 5 al 6, no puede estar muriendo otra vez. No puede ser físicamente Moisés, porque si regresa físicamente, estaría dando paso a todos los que creen el regreso a estar esperando al hermano Branham. Pero la escritura de Hebreos 9:27 establece que los hombres mueran solo una vez. Apocalipsis 11 confirma que no es Moisés literalmente, físicamente el que regresa, sino que es un hombre
con la unción de Moisés. Así como Elías, por ejemplo, Elías sí fue arrebatado, Elías no murió, Segunda de Reyes 2:11, pero Jesús enseñó que ya vino una vez en Juan el Bautista y no lo habían recibido, lo que prueba que Dios no lo mandó de regreso en carne, sino que mandó su espíritu. Regresa en la unción. Hermanos, estamos hablando bíblicamente de este asunto. Este es algo bíblico. Entonces es un análisis bíblico y entendemos que las mismas obras que Moisés y Elías hicieron son las que estos dos olivos, estos dos hombres, estos profetas judíos harán. La Biblia nos deja el patrón divino. Dios envía su espíritu y no necesariamente de regreso a la carne, ¿me entiende? Entonces, después de ver esto, podemos concluir, ¿son Moisés y Elías literalmente? No. ¿Son dos hombres ungidos con esos ministerios para los judíos? Sí. William Branham no predicó reencarnación literal, él habló de unción ministerial repetidas veces. Por lo que vamos a terminar este programa. Lamentamos haber perdido al pastor Mervis Carrasco, pero en Venezuela están racionando la energía y se va por sectores, horas y horas. Pero agradecemos la participación del pastor Mervis Carrasco que nos fue colocando, nos fue llevando con la revelación a mostrarnos esto que estamos concluyendo el día de hoy. Dios nunca ha necesitado repetir cuerpos o hombres, pero sí bíblicamente hemos visto que cuadra que Él usa unciones para cumplir su propósito eterno en su pueblo. Hermanas, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa Hablemos Claro. Hemos tenido un tiempo de enseñanza, un tiempo de comunión en la palabra del Señor. Ha sido un honor poder compartir este tema tan importante acompañado del pastor Mervis Carrasco. A la vez, este tema que es tan controversial, tan delicado, pero hemos entrado en la identidad de los dos olivos, los dos testigos de Apocalipsis 11, y como hemos visto a la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia, el patrón escritural y lo que el mensaje del profeta William Branham nos mostró en ese estudio cronológico, que esos dos testigos no son literalmente Moisés y Elías regresando en carne, sino que serán dos hombres judíos ungidos con los ministerios de Moisés y Elías, enviados a los 144,000 durante el tiempo de la gran tribulación. Amigos, Dios nunca repite personas, pero sí repite unciones, propósitos, ministerios proféticos para cumplir cada palabra en cada edad. Por lo que hoy damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a ustedes que nos acompañan por la participación del pastor Mervis Carrasco de Venezuela, por su aporte que fue claro, que fue revelador, y también agradecemos a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana que estuvo con nosotros. Nuestro sincero anhelo en nuestro corazón es que estas enseñanzas no solo despejen confusiones, sino que fortalezcan nuestra fe y nos afirmen más en la palabra revelada para este día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El mensaje no se contradice. La palabra del mensaje es la palabra revelada para nuestra generación. Los que se dividen son los hombres con sus interpretaciones. Ahora, aquí en Hablemos Claro, seguimos adelante y buscamos esa muy pronta oportunidad de estar con ustedes, si el Señor lo permite. Maranata, Cristo ya viene.